Buenos días, buenas tardes, queridos amigos. Un nuevo viernes de Cábala Urbana. Bueno, muy contentos porque hoy Mario nos va a continuar iluminando la dimensión de la Vina. Y esta dimensión, como habrán visto, a diferencia de todas las otras, tiene dos capítulos, dos programas dedicados. Entonces, Mario, bienvenido ante Gracias, todo. gracias por la invitación, como siempre. Gracias por toda esta generosidad de este espacio para la cábala. Sí, bueno, porque es muy importante y mucha gente está muy contenta con este espacio donde la cábala puede llegar en un lenguaje más sencillo, más coloquial, a la comprensión de todos. Así que bueno, quería que nos cuentes esto. ¿Por qué dos encuentros para profundizar en la Vina cuando en el resto de las dimensiones hemos tenido un solo encuentro? Perfecto. El tema es el siguiente. La Binah es muy importante porque es una interfaz, una dimensión que se encuentra entre el mundo superior y el mundo inferior. Para que la gente pueda comprender esto, en el árbol de la vida nosotros tenemos 10 dimensiones, 3 superiores, 7 inferiores, y la Binah es la que da como acceso a la información organizada. Ujú. De modo que, por ejemplo, la Jochma, que sería la sabiduría, la dimensión que tenemos que tratar dentro de un mes, nos vamos a encontrar con que en la sabiduría se reciba la información a través de los sueños, a través de canalizaciones, de mediunidades, pero no se ordena, no se organiza. La Ujú. Binah es aquella que define, conceptualiza, ordena mentalmente. Cuando alguien está haciendo una lectura o una escritura de temas místicos, está en la Binah, porque la Binah se pregunta cuál es la precisión del concepto. La Binah podríamos decir que es como lo académico, como lo intelectual, como lo formal, que por supuesto tiene muchísimas zonas grises a la hora de las definiciones, porque al final las definiciones no son de tipo matemático, pero Ujú. la Binah tiene como una pretensión de rigurosidad a Ujú. la hora de comprender los conceptos. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que la paz interior viene de un orden mental, es decir, el desorden mental provoca un desorden interior. Claro. Por lo tanto, la Binah tiene un trabajo muy importante porque el orden mental va a sentirse reflejado en el orden emocional. Es decir, la Tiferet en el árbol de la vida, que depende directamente de la Binah, todo lo que se llamaría la dimensión emocional de la persona, se vehiculiza a través de conceptos, a través del intelecto, pero no es un intelecto frío, es un intelecto que justamente acepta las sensaciones emocionales. Por lo tanto, ¿qué hace el intelecto? Por eso es una interfaz. Tiene que, por una parte, tomar la información y ordenarla, la que viene Ujú. de lo abstracto, la que viene de la cuestión mental, lo que viene de la Jochma, pero también ordenar las emociones que vienen de abajo, del mundo inferior. Entonces, ordena el pensamiento del abstracto y ordena el pensamiento de abajo de lo emocional y de lo sensible. Te diría que la Binah le pone orden a todo, es decir, le tiene que intentar poner orden a todo. En este sentido, cuando nosotros tenemos el mapa del árbol de la vida y Ujú. analizamos las 10 dimensiones, esto es Binah, porque Binah se siente que le está dando orden al alma. Claro. Cuando tenemos un mapa como el árbol de la vida, ese mapa nos permite saber dónde las energías están desequilibradas. Y esto para la Binah le es muy importante esta herramienta, porque la ordena. Y el orden de nuestra mente es muy importante porque a partir de ese mapa que nos da orden, podemos distribuir mejor las energías. Por lo tanto, es de una importancia muy grande esta dimensión porque el desorden conceptual, el desorden mental, hace que sea imposible nuestro crecimiento espiritual. De modo que hay muchísima gente que solamente entiende que la canalización aumenta los niveles de conciencia en términos espirituales, Ujú. cuando no es solamente canalizar y bajar información, sino luego es ordenarla, Exacto. porque gracias al orden que le demos a esta información, también la estamos integrando dentro de nuestra estructura. Es decir, no hay forma de integrar una idea si la idea no se comprende primero. Por lo tanto, fíjate que Binah, que siempre lo analizamos como la mente racional, el concepto real, filológicamente hablando, es decir, Ujú. cuál es la traducción filológica de la Binah, quiere decir entendimiento. Claro. Entonces,
estamos hablando de entender algo, ¿no? Es decir, cuando uno va a la universidad puede repetir un tema como un loro, pero no entiende nada, lo Claro, memoriza. claro, Entonces, la Binah no habla de memoria, también tiene memoria, pero habla de una memoria al servicio de comprender, de entender ese tema. Y cuando ese tema se entiende, se integra a la experiencia. claro. Es decir, no es que se entienda el tema teóricamente en la pizarra, no, no. Entra a ser parte de mi experiencia de vida, de mi experiencia, porque si no hay experiencia de vida, no hay cábala. Entonces, la vida no es solamente un orden de ideas para impartir una buena clase. Es un orden de ideas para vivir feliz, para vivir más tranquilo. Por eso, una buena biná, un buen entendimiento, termina en definitiva, necesariamente en otorgarnos una paz espiritual. Claro, y eso justo era algo que te quería decir, porque vivir con paz espiritual, con paz en nuestro día a día, es casi un ideal y es algo de lo que todos buscamos, tratar de vivir en equilibrio, en paz. Y me gusta esto de que la Biná, a partir de permitirnos ese entendimiento, porque muchas veces la gente veo que te consulta y te dicen, Mario, tengo canalizaciones, tuve estos sueños, y vos siempre esas personas veo que los mandás como a estudiar porque el estudio también ordena. Y es esto que vos decís, ¿no? Bueno, por un lado comprendo aquello que recibo, evidentemente, y cómo a partir de integrar ambas experiencias, esa personal, donde encuentro que recibo información o que canalizo, la puedo terminar de integrar a partir de comprender. Claro, claro, es que cómo uno va a integrar algo que no comprende, ¿no? Es Claro, decir, es como el sistema digestivo. Yo, si como un tomate, mi sistema digestivo lo comprende, pero si me meto hierro en gran escala no lo comprende. Con lo cual, hay que ver lo que es el entendimiento. La vina es la que decide mm, qué me voy a meter dentro de mi alma como energía. Y eso tiene que ver con la idea que yo integre dentro mío. Con lo cual, si yo tengo una idea confusa, por supuesto voy a actuar de una manera confusa, porque no tengo una idea clara. Es decir, esto es, a ver, vamos a tal ciudad, pero no tengo ni idea cuál es la ruta. Entonces tengo tal confusión en la claro. ruta que seguramente no voy a llegar nunca O que te a vas la a ciudad. perder, Me voy a exacto. perder. Entonces, lo que está diciendo la Cábala es, ¿por qué necesitamos orden mental? Necesitamos orden mental para comprender. Ujú, ¿Usted comprendió en qué sentido? No una comprensión intelectual, una comprensión intelectual que baje a la experiencia. ahí está. Cuando es una comprensión intelectual que bajó la experiencia, entonces empecé a comprender en serio. Entonces, es una biná al servicio del orden abstracto, pero al servicio también de algo muy práctico, que es el orden en lo práctico, el orden material. Entonces, si yo sé a dónde voy a ir más rápido. Si yo no Claro. sé a dónde voy, ni cómo voy, ni cuál es la ruta, me voy a perder. Entonces, lo que está diciendo la cábala es, mire, usted se quiere perder en la vida, siga como está, no hay problema. Ahora, si usted quiere una vida donde quiera llegar a esa paz interior, donde quiera llegar a vivir feliz, donde quiera llegar a tener una vida tranquila, una vida sin sobresaltos, aunque tenga mucha actividad, Sí, porque claro. acá también tenemos que dividir algo muy importante, que esto también hace la vida, que es la actividad y la ansiedad. Son dos temas diferentes. La ansiedad bloquea la actividad. En cambio, la actividad se puede desplegar cuando no hay ansiedad. Es decir, cuando alguien muy ansioso no puede desplegar la actividad. Entonces, ¿qué hace la vida? Por ejemplo, fíjate en este ejemplo, Ajá. divide la definición de ansiedad con actividad. Estamos dividiéndola, estoy explicando una división conceptual entre Sí, dos términos. sí. Esa explicación tiene que ver con la vida. Cuando la persona lo comprende, entonces puede desplegar una actividad mucho mayor que estar sumido en lo ansioso, en la ansiedad. Porque la ansiedad es una actividad que no se desplegó y es como una vuelta de bucle por parte de la mente de la cual no puede salir y eso termina en un bloqueo. Es decir, mientras más ansiedad, más bloqueo. Mientras Ujú, menos ansiedad, menos bloqueo. claro. La gente asocia actividad con ansiedad. Parece ser que el ser ansioso parece muy activo. El ser ansioso queda en un trampolín dando vuelta, no es activo. El más activo es el menos ansioso. Entonces, fíjate que todas estas explicaciones que parecen teóricas no son nada teóricas, Ujú, porque esto se tiene que llevar a la práctica. claro. Entonces, la Biná es esa inteligencia práctica, esa inteligencia que me permite conceptualizar
para saber y saber dirigirme a dónde voy. Por eso era una dimensión que necesitaba dos intervenciones. Muy bien. Yo siento cuando te escucho hablar y con tus clases y todo que definitivamente la cábala es como un GPS, ¿no? Que nos va marcando el camino para alcanzar la plenitud. En definitiva, eso es lo que yo creo, para entender un montón de cuestiones que a veces han sido dadas por temas culturales, por temas religiosos, y cómo despojarnos un poco de todos esos hábitos, esas enseñanzas que nos han ido condicionando y nos ayuda a abrir la cabeza. Entonces, siento que hoy le estamos poniendo foco a la BINA, pero todos estos programas que hemos venido hablando de las distintas dimensiones, es decir, bueno, ¿cuánto hay por aprender? ¿Cuánto hay por entender? Y cómo la Cábala sé que ha transformado y transforma la vida de muchísima cantidad de gente, porque nos ofrece justamente un entendimiento de la vida diferente, con otra perspectiva. Mira, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que es el concepto de pérdida de tiempo, ¿no? Cuando Sí, alguien dice siento que pierdo el tiempo o más, cuando alguien dice perdí 10 años, esto a veces es sí, mucho más sí, grave que sí, perder un poco de tiempo. sí. Cuando uno está diciendo perdió el tiempo, claro, la pregunta es cuándo ganó el tiempo y cuándo perdió el tiempo. El Ujú, tiempo se gana cuando ese tiempo está invertido en el foco del sentido de tu vida. correcto. Cuando el foco del sentido de mi vida es impartir clases de cábala, cuando yo estoy estudiando cábala, siento que gano el tiempo. Cuando ese no es el foco, indudablemente siento que estoy perdiendo el tiempo, con lo cual si trabajaría de mecánico en un sitio de automóviles, como no es el sentido de mi alma, me sentiría muy frustrado, lo haría para mantener a mi familia económicamente, pero no es el sentido de mi vida. Ujú, Por tanto, ¿qué hace la Vina? La Vina dice, bueno, a ver, señor, tenemos algo funcional. Si usted tiene que mantener a la familia, tiene que trabajar de esto. Pero mientras tanto, el sentido de su vida, para que usted tenga mayor placer en lo que va a trabajar, ujú, también necesita de su espacio. Y de repente la Vina me da un espacio para trabajar en algo que todavía no constituye el sentido de mi vida y lo divide de lo que constituye el sentido de mi vida a los fines de llegar a un punto donde toda mi vida de trabajo cumpla el sentido de mi vida. claro. Porque ese sería como el objetivo final de todo el proceso. Pero todos los ajustes de tiempo, de organización de agenda, de organización de vida que voy haciendo a lo largo del proceso, todo eso lo hace la BINA. Es decir, la BINA me va marcando en el tiempo cómo distribuyo el tiempo. Porque la distribución del tiempo en cada etapa de mi vida es muy diferente. Claro. No todas las etapas de mi vida tienen la misma distribución del tiempo. Por lo tanto, la BINA está en una actuación diaria permanente, mirando con lupa si el tiempo con el que yo estoy distribuyendo mi tiempo es el tiempo correcto. Y de repente dice, no, estoy aquí perdiendo tiempo en algo que ya no está totalmente enfocado en mi sentido y Claro. ajusto. Entonces la vida es como una especie, diríamos en España, de ITV, de control, digamos, del Ujú, automóvil, donde todos los días estás como verificando si el tiempo invertido tiene relación con el sentido de tu alma. Y de repente te puedes empezar a encontrar de que hay algunas actividades que no van con el sentido de tu alma, que no son exacto, trascendentales para el sentido de tu alma. exacto. Entonces la Vina decide, esto no lo voy a hacer más. ¿Por qué no lo voy a hacer más? Y porque yo estoy enfocado y para que mi foco no se pierda, tengo que dejar algunas actividades de costado. Entonces la Vina opera en la maximización de los límites. Es decir, maximiza el tiempo porque es consciente de los límites. La Jochma no es consciente de los límites. El que canaliza se puede tirar 15 días a canalizar en una montaña. No tiene una organización de límite. En Claro, cambio, cuando llega la Vina dice, ¿vas a escribir un libro? ¿Qué tiempo te propones para escribir un libro? ¿Vas a hacer una claro. tesis doctoral? ¿Qué tiempo te propones para la tesis doctoral? ¿Vas a plantear un seminario? ¿Cuánto tiempo va? Es decir, la Vina está muy atenta a los límites espaciotemporales en el que Ujú, nosotros vivimos, pero sobre todo para focalizar que estos límites espaciotemporales cumplan la perspectiva, la percepción del del sentido de la alma, vida. claro. Es decir, están este tiempo que estoy invirtiendo, dice la Vina, y le pregunta luego a la Jojma de atrás, ¿está cumpliendo con tu sentido? Y la Jojma dice, no, estás aquí invirtiendo un tiempo que sacalo este tiempo, borralo. Borrá esta reunión porque esta reunión no tiene nada que ver con el sentido de tu vida.
Entonces, la Vina dice, bueno, lamento, no puedo asistir a esta reunión, porque no es una reunión que en este momento, para el sentido de mi vida, en este momento, la Vina en 3 meses puede decir, apa, cambio, Claro. recalculo la distribución del tiempo. Sí. Es muy interesante la Vina, tiene muchas aristas que nos hacen vivir muy bien. A mí me encanta lo que decís porque entiendo que la Bienal nos da esa estructura que para cumplir los tiempos de, vos mencionabas, escribir un libro, que te puede llevar toda la vida si querés, terminar un doctorado, hacer las cosas como en tiempo y forma. Pero, Mario, todo el mundo está atento a recibir este mensaje de la Biná de poner el orden, porque a veces escuchamos muchas personas que dicen, me gustaría hacer otra cosa de mi vida, pero no me animo, no doy el salto, no le dedico tiempo, no necesito otra vida. Yo he escuchado a mucha gente que, por ejemplo, me ha dicho, y yo toda la vida quise ser actor o actriz, pero no, ya en esta vida no necesito otra vida. Entonces digo, en ese caso, esas personas se quedan con esas ganas de hacer eso que es la pasión que traen evidentemente en su alma, pero que por algún motivo no disponen o no disparan ese motor para rumbear su vida ahí. Ahí estamos en la clipa de la Vina, estamos Ok, en el desequilibrio de la Vina, que son las justificaciones para, por ejemplo, no cumplir el sentido de la vida. ajá, Es decir, la bien, Vina puede funcionar al revés. ajá, La Vina puede funcionar para que tu tiempo esté administrado para cumplir el sentido, o la Vina puede funcionar para justificar por qué no lo estás cumpliendo. claro, Entonces, ahí es justamente lo que tú planteas, las justificaciones que nos engañan a nuestra alma por el cual nosotros no podemos cumplir. claro. Ahí es muy difícil justamente desactivar la clipa de la Vina, porque la Vina tiene el autoconvencimiento de su propio orden. Ah, Entonces es ahí de donde atrás. el alma, claro, donde el alma desde atrás tiene que jugar a decirle, no, no eres honesta con tus autojustificaciones. Es decir, Claro. tiene que venir como algo de atrás que le empuje, que puede estar bloqueado, la Jojma puede no empujar, pero está siendo deshonesta. Entonces, tu justificativo es bueno, tú te lo crees, pero te estás autoengañando, porque hay algo de atrás que sabes. Y en el fondo Y sabés, en el fondo hay algo que sabes que es deshonesto. claro. Estás creando la justificación. Cuidado, hay gente que realmente crea la autojustificación y no logra darse cuenta, ¿eh? Queda totalmente atrapada Ah, en la autojustificación. Es decir, que esto se entrena en la Kabbalah. Cómo esa autojustificación se puede desbloquear porque no está cumpliendo con el sentido del alma. claro. Aparecen Ahora, los claro, pretextos y uno se termina en realidad creyendo su propia y autojustificación. más cuando la Vina es muy textual, es decir, cuando convierte el texto en En pretexto. pretexto. Esa Es frase de- tuya me encanta. Quiero sí. decirles que aprendí, la primera vez que escuché a Mario decir esto que el texto se convierte en pretexto, es decir, es la excusa para justificar lo que estoy diciendo. Todo texto puede convertirse en pretexto. Exactamente. Así Entonces es. yo doy una idea, pero como tengo un texto que justifica, me agarro de ese texto, ¿no? Para decir, esperen, esperen, ya lo dijo Orígenes, lo dijo este, lo dijo Ireneo de León, Jesucristo o Buda, no importa. Sí, así. Pero entonces la mente, digamos, con respecto a la Biblia, estaría actuando de creerse esos pretextos, esas justificaciones, ¿no? Como vos muchas veces decís, y mismo lo decimos entre nosotros, les cuento a la gente, que muchas veces decimos, bueno, ahora vamos a empezar a hacer esto, y Mario que me dice, ahí tenemos, otro autoengaño nuestro, porque sabemos que no lo vamos a hacer. Lo único feliz que es un autoengaño compartido y entonces eso nos da felicidad. Nos da felicidad, pero sabemos que hay cosas que no terminamos Yo, nunca de hacer. yo quería puntualizar dos temas que tú has Adelante. lanzado dentro de lo que estabas analizando, que me parece muy importante. Una cosa es que cuando uno no tiene la vina trabajada, cae en el desorden y hay un prejuicio muy habitual, que es que el desorden es creativo. Es decir, hay mucha gente que cree que su creatividad proviene del desorden. Ujú, Y yo te diría que hay algún tipo de desorden controlado, es decir, hay algún tipo de orden superior al desorden, ujú, un metaorden arriba del desorden, para llamarlo de alguna manera, donde uno se puede dar como mucha licencia de desorden creativo, ujú. pero poniéndose un tiempo disponible para ese desorden creativo Correcto. también. Muy Es bien. decir, que si quieres el desorden creativo, tomate 3 horas de desorden creativo, pero no mucho más. Bien. Entonces hay que frenar la idea de que toda creatividad aparece desde el desorden.
Si no, tú tienes una vida totalmente desordenada con el simple autojustificación del ser creativo. Así que primera cuestión que me parece importante señalar. Ujú. La segunda cuestión es un concepto en hebreo que no sé si lo hemos tratado en alguna de las entrevistas, que se llama dilug. Dilug quiere Mm. decir salto al vacío. Ujú. Cuando el alma pide algo, hay un nivel donde las justificaciones de parálisis hay que dejarlas de lado Muy bien. y hay que tirarse a la piscina. Y alguien va a decir, la piscina no tiene agua. No sé si no tiene agua, porque todavía no te tiraste. Quiere decir que en algún momento, aunque uno no sabe si hay agua, si hay Coca-Cola o no hay nada en la piscina, el diluvio quiere decir en la vida de que uno no puede bloquearse mentalmente acciones que tienen que ver con el sentido de su alma. Muy Y se bien. tiene que tirar al vacío. Tiene que haber un salto en algún momento, porque la vida te puede poner en una cantidad de dudas que te pueden paralizar. Claro. La mente racional te pone en duda, duda, justificación, duda, y te quedas ahí todo el día paralizado sin poder accionar. Parálisis por análisis lo llaman Parálisis, habitualmente. parálisis por análisis. El dilugue es salto al vacío, donde la cuestión cuál es, porque la Vina dice, bueno, voy a analizar para lograr una acción lo más correcta posible, pero la Ujú. acción perfecta no existe. Estamos en acciones imperfectas. Entonces, mira, yo me tiro a la acción y después veo un poco lo que sale. Entonces, en la Kabbalah tenemos una gran enseñanza y Ujú. es una enseñanza que a mí me parece que corrige los desequilibrios de esta dimensión y es preferible una acción que lleve a la transgresión, que lleve al desequilibrio, a una falta de acción. Ah, Es de decir, acuerdo. si yo voy a hacer una acción, si voy a beber del vaso y el vaso se me va a caer el agua y me produjo un desequilibrio, bueno, por lo menos intenté beber el vaso. Bien. Peor es quedarme sin beber el vaso, muriéndome de sed y sin dar ese salto a poder beber el vaso. Con lo cual, es importante la acción, tan importante que si sus consecuencias son desequilibradas, esa acción había que hacerla, porque en Ujú. esa acción se aprende. Claro. Entonces, mucha gente dice, bueno, me ha salido mal esto, me ha salido... Es bueno eso, ¿por qué? Porque si tú hiciste 10 acciones y 9 te salieron mal, quiere decir que hay algo positivo, estás en acción y una te va a salir bien, con lo cual no hay que pensar si me sale o no mal una acción, cuáles son las consecuencias. Es prueba y error, prueba y error, prueba y error, y de esa experiencia de prueba voy aprendiendo al mismo tiempo qué es lo que tengo, cómo tengo que afinar la puntería para Ujú. llevar la acción buena. Entonces, en la cábala no hay fracasos, hay aprendizajes. Muy bien, me encanta eso. Entonces, si la gente no entiende esto, estaríamos ante un problema. Claro. Bueno, entiendo que la Biná, entonces para ir cerrando, porque nos quedan muy poquititos minutos ya para terminar el programa, que siempre se hace muy corto, la Biná nos da toda esta orientación, nos da una estructura, un marco de referencia, que es importante, ¿no? Porque en definitiva todo lo que vos venís explicando de cómo nos ayuda con el entendimiento en nuestra vida, es decir, que la Biná es un engranaje muy importante dentro del árbol de la vida. Así es, muy, ¿Eh? muy importante y una dimensión clave. Muy bien, bueno, tenemos que despedirnos hasta el próximo viernes de Cábala Urbana, donde creo que ya el próximo capítulo vamos a hablar de Jojma, Si Dios otra quiere. dimensión que me parece muy, muy bella. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos como siempre. Shabbat Shalom, muy feliz fin de semana y nos vemos la próxima. Shabbat Shalom, Muchas gracias. gracias.